Hola, hola. Si alguien me puede mandar un mensajito para ver si ya me pude conectar. Si alguien me pudiera mandar un mensajito, sería de mucha bendición. Hola, hermanas. Bueno, voy a empezar. Ok, muy bien. Ahora sí. Hermanas, mil disculpas. Ha sido un día un poquito ajetreado para mí. Venía en camino hacia Indiana. Y venía corriendo y estaba preocupada, hermanas, en arreglarme un poquito antes de salir y de repasar mis notas. Y pensé que iba a ser bien fácil conectarme y, hermanas, la verdad, batallé un poquito. Mil disculpas, hermanas Salazar, pero ya estoy aquí. Ahora sí ya estoy viendo algunas hermanas. Buenos días, hermanas. Buenas tardes. Ya aquí casi ya son las tardes, pero qué gusto estar aquí, hermanas. Y me da mucho gusto. Creo que ya me está llamando Chris, pero ya estamos en vivo. Así de que, hermanas, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Am, acabo de llegar a la casa de mi hermana. Busqué una esquinita a donde compartir el tema de hoy con ustedes. Y estaba un poco nerviosa porque, como les dije antes, estaba, a ver, un momentito, creo que no sé si me están escuchando, si alguien me dice si me están escuchando, porque me siguen llamando. Si me escuchan, hermanas, tengo buen volumen. Hola, hola. Muy bien. Ok, ahora sí, ya. Vamos a empezar. Hermanas, nuevamente, ¿cómo están? Espero se encuentren bien en la comodidad de sus casitas o donde quiera que ustedes estén. Yo acabo de llegar a la casa de mi hermana. Vine a hacerme un chequeo físico y busqué aquí esta esquinita para poder compartir con ustedes, hermanas. Y el tema que estoy bien contenta de estar con ustedes. Me siento un poco rara. Todavía esto es raro para mí, estar hablándole a una cámara. Me encantaría estar con ustedes, ¿verdad? Y compartir, pero bueno, gracias a Dios por este medio que podemos tener, que podemos tener aquí, así de que todavía sigo recibiendo mensajitos, pero creo que ya todo está bien. Entonces voy a ignorarlos para poder seguir adelante, ¿verdad? Creo que todos me están escuchando, las hermanas que se están conectando. Muy bien, hermanas. Bueno, el tema de hoy, hermanas, me encantó porque es un tema que yo creo que como cristianas todos sabemos, hemos escuchado alguna vez, pero cuando uno hace un estudio acerca de cualquier tema en la Biblia, uno sale tan beneficiado porque aprendes más, ¿verdad? Sigues aprendiendo, Dios sigue hablando a nuestras vidas, hermanas. Y bueno, el tema de hoy es perdona y olvida, específicamente en el matrimonio, ¿verdad? Y hermanas, si pudiera ver sus manos, yo creo que, y les preguntara a ustedes, ¿cuántas de ustedes están felizmente casadas? Yo creo que muchas levantarían sus manos, ¿verdad? Y todas pudiéramos asegurar algo, no tengo duda de esto, que yo creo que todas las mujeres que estamos felizmente casadas hemos tenido que practicar y hemos tenido que tener una gran dosis de perdón. ¿Verdad que sí, hermanas? Yo lo creo con todo mi corazón. Y tal vez pudiera preguntar a algunas de ustedes, ¿cuántas de ustedes han estado batallando en su matrimonio? Porque ha habido mucho dolor y a veces hay amargura, ¿verdad? Hay ira, hay contiendas, hay palabras hirientes y yo creo que si nos vamos atrás de antes de que todo esto sucediera, podemos encontrar una raíz, ¿verdad? Y es muchas veces, hermanas, la falta del perdón, casi siempre es la falta del perdón. Y hermanas, les decía, es muy hermoso estar casados, compartir con nuestros esposos, crear una familia juntos, ¿verdad? Viajar juntos, conocer lugares lindos, tomarnos una tacita de café en las mañanas, ¿verdad? Tener una buena relación y entendemos que no se llega ahí por accidente, ¿verdad? No se llega ahí porque todo es perfecto. Se llega ahí, hermanas, porque hemos practicado algo muy importante que se llama el perdón. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de esto, ¿verdad? Las ofensas, hermanas, que provienen
de nuestros esposos suelen doler más porque al daño recibido se le suma el sentimiento de haber sido de alguna manera traicionadas en nuestra confianza, nuestro afecto o nuestras expectativas. ¿Cuántas de nosotros entramos a nuestro matrimonio con expectativas muy altas, hermanas? Yo fui una de ellas, ¿verdad? Yo esperaba, yo creo, mucho de mi esposo, ¿verdad? Mucho así como casi quería que fuera mi papá, prácticamente, ¿verdad? Gracias a Dios, Dios me dio un papá muy lindo y que nos cuidó, nos protegió, nos llenó de muchas palabras de afirmación, nos consintió mucho. Y yo llegué al matrimonio con unas expectativas muy irreales, ¿verdad? Pobrecito mi esposo, hermanas, tuvo que aguantarme mucho, ¿verdad? Pero tu capacidad de perdonar es lo más proactivo y poderoso que puedes hacer para salvar tu matrimonio. Yo creo que aquí tenemos un grupo muy grande de hermanas que estamos en diferentes situaciones en este momento. Y si tú eres una persona que has practicado esto muchas veces, bueno, no creo que te vaya puedes en muchas maneras decir gracias a Dios que Él me ha guiado y lo he podido hacer. Pero si no ha sido de esa manera, entonces te invito. Y más que nada quiero invitarte a una cosa. Quiero invitarte a que estés de acuerdo con Dios. Quiero que estés con un corazón tierno, un corazón receptivo, porque esto no es fácil, no es fácil. Y más grande la ofensa, el dolor, lo que se te ha hecho, pues es más difícil, ¿verdad? Y esto es algo, hermanas, que no viene de nosotros. Tiene que venir acompañado de mucha gracia que solamente Dios nos puede dar. Así es que yo te invito a que estés de acuerdo con Dios. Él te ama, Él quiere lo mejor para ti, Él quiere lo mejor para mí. Y cuando nosotros quitamos esa pared y quitamos y bajamos las manos y decimos, Señor, háblame, voy a estar de acuerdo contigo a lo que tú me quieres enseñar el día de hoy. Te ofrezco un corazón tierno, un corazón receptivo y ayúdame, Señor, a ver más allá de mi dolor, ver más allá de la ofensa y quiero que tú trates conmigo el día de hoy. Te invito, hermana, te invito. Yo he estado en tu lugar muchas veces y Dios es un Dios que cambia las situaciones. Él tiene lo que nosotros necesitamos, la palabra precisa que nosotros necesitamos para esto. Así es que te invito a que vamos a orar y vamos a poner ese corazón en las manos de Dios. ¿Te parece? Vamos a orar. Señor, vengo a ti con una petición, Señor. Primeramente te quiero dar gracias porque tú eres bueno y porque a través de este medio podemos aprender, podemos recibir, Señor, de ti lo que necesitamos, Padre Santo. Y quiero ofrecerte, Señor, un corazón tierno el día de hoy. Y quiero decirte que voy a estar de acuerdo contigo, Señor. Voy a estar de acuerdo con tu palabra. No voy a pelearlo, Señor. Me voy a someter a ti. Porque haciendo esto, Señor, esta jornada será mucho más fácil. Y yo sé, Señor, que tú deseas lo mejor para mí, para mi esposo, para nuestro matrimonio, para nuestra familia, Señor, para la gente que está alrededor de nosotros, Señor. Tú quieres lo mejor y te pido que podamos entender, Señor, lo que significa el perdón. Y no tan solo entenderlo, Señor, sino tener el deseo, Señor, y después practicarlo, Señor. Esto se lleva toda una vida, Señor. Pero entre más nos acerquemos a ti, entre más lo practiquemos, es más fácil, Señor. Te pido que tú ayudes, Señora. Tal vez hay una mujer aquí, Señor, una esposa, que ya esto ha avanzado tanto, que hay raíces de amargura, Señor. Hay mucho dolor, hay ira, Señor. Hay contiendas en el hogar porque no hemos podido perdonar. Y te pido, Señor, que tú alcances a cada una, Señor, de acuerdo a nuestra necesidad. Te pedimos todo esto, Señor. Úsame el día de hoy. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanas. Voy a tratar de ser muy precisa para no tomar mucho tiempo. Ya sé que me pasé mucho tiempo tratando de conectarme. Pero entonces, hermanas, quedamos que estando en un matrimonio, hermanas, es muy fácil, hermanas. Es casi imposible que no vaya a haber ofensas.
que no vaya a haber que tu esposo no te pueda lastimar. O sea, él tiene un potencial muy grande de lastimarte, ¿verdad? Así nosotros también. Pero como estamos hablando de las mujeres, ¿verdad? En este caso, me voy a dirigir más que nada a ti. Entonces, hermanas, mi esposo, su esposo, tiene una capacidad, tiene una oportunidad de casi todos los días, ¿verdad? De que pueda haber un conflicto, pueda haber cosas que nos puedan lastimar a nosotros como mujeres. Eso lo tenemos que tener bien en claro, ¿verdad? Y eso nos damos cuenta muy rápido. Una jovencita, una parejita que compartimos con ellos en Ecuador, estábamos manejando y ella me compartió, dice, hermana, nuestro primer año de matrimonio fue increíble, la verdad, nunca peleamos. Y yo digo, ¿de verdad? Me dijo, sí, porque casi nunca nos veíamos, ¿verdad? Y bueno, esa es la única razón por la que puede ser increíble, ¿verdad? Dice, yo estaba haciendo mi servicio social, eran días donde yo pasaba sin ver a mi esposo, solo llegaba a dormir a la casa y bueno, casi nunca nos veíamos y todo estaba perfecto, ¿verdad? Fue el siguiente año cuando yo salí de mi servicio social, que empezamos a convivir, ahí sí empezó lo bueno, ¿verdad? Y bueno, es muy normal que esto suceda cuando dos personas se casan y realmente empiezan a convivir en el día a día. Esto sucede con mucha facilidad, ¿verdad? Entonces, hermanas, cuando nuestro esposo, ¿verdad? Nos ha dañado, ¿verdad? Decíamos aquí, perdón si es que se escucha mucho ruido. El daño recibido se le suma el sentimiento de haber sido de alguna manera traicionadas en nuestra confianza, nuestro afecto o nuestras expectativas. Ya habíamos dicho esto. Por eso los errores o faltas entre esposos tienden a convertirse no solo en problemas por resolver, sino en dolores del corazón que amenazan la relación misma y que hacen hasta dudar del amor. ¿Cuántas veces ustedes han pensado, hermanas, y a veces nos hemos preguntado, ¿cómo es que él me pudo hacer esto? ¿Cómo que me lo hizo a mí, que yo tanto lo amo? ¿Por qué hace esto? ¿Verdad? Yo he dado tanto por este esposo mío. ¿Cómo se le ocurre hacerme esto? ¿Por qué me trata de esta manera? ¿Verdad? Y me puse a pensar en todos, hermanas, o más bien en muchas de las posibles razones que una pareja puede tener para tener un conflicto, para tener una oportunidad de que se nos pueda dañar, ¿verdad? Y hermanas, también nosotros lo hacemos, ¿verdad? No podemos pensar que nosotros nunca ofendemos a nadie, ¿verdad? Pobrecitos a veces muchos de nuestros esposos. Dice, por ejemplo, hermanas, una de las cosas que pueden entristecernos o pueden ser una causa de unas faltas de nuestros esposos hacia nosotras es, por ejemplo, cuando hay promesas no cumplidas, ¿verdad? O cambio de planes. Cuando tú estabas planeando algo, tu esposo te prometió y de pronto no sucede, ¿verdad? Eso es algo que puede causar dolor. Otra de las cosas es falta de comunicación. Hay hombres que les es difícil comunicarse y eso es muy doloroso, ¿verdad? A veces para una esposa. Cuando hay falta de aprecio, ¿verdad? Yo sí sé que una mujer da mucho en el hogar, da mucho en el matrimonio y muchas veces no se siente apreciada y eso causa dolor. Otras pueden ser las finanzas. De hecho, esa es una de las razones principales en que hay problemas en el matrimonio, ¿verdad? Cuando tú sientes que tu esposo no provee para las necesidades básicas del hogar. Eso puede ser una causa de mucho dolor, ¿verdad? Una causa donde una mujer empieza a sentirse, es difícil perdonar esto, ¿verdad? No ver a nuestro cónyuge involucrado en la vida de los hijos, cuando no hay esa solidaridad, ¿verdad? Con el esposo, sientes que estás tú sola sacando la familia adelante. Muchas mujeres se quejan, ¿verdad? Como mi esposo no me ayuda, él solamente está esperando que yo la atienda y él ve cómo yo estoy con todos los niños y él no me quiere ayudar en la casa, ¿verdad?
Muchas de las mujeres que yo he conocido a veces se han quejado, hermanas, mi esposo está ausente en el hogar, él tiene exceso de trabajo, eso es lo más importante en su vida, nosotros no somos parte importante de él y eso causa dolor. A la larga, hermanas, cuando esto no se convierte en una temporada, ¿verdad?, en algo pequeño, sino que toma años y años, pues obviamente eso trae dolor a una mujer, ¿verdad? La falta de liderazgo, donde ella ve que su esposo no, ¿verdad?, no tiene ese liderazgo, ¿verdad?, ni en el hogar, ni en la iglesia. Eso son cosas que duelen. La falta de expresiones de amor, eso duele mucho a una mujer que ha sido criada de esa manera. El hecho que su esposo no tenga expresiones constantes de amor, palabras de afirmación, eso puede ser muy doloroso para una mujer, ¿verdad? Si no hay una buena relación con la familia, con los padres, con los cuñados, eso es también algo que puede causar fricción y puede causar dolor, ¿verdad? Cuando escogen a sus amigos antes que a ti. Bueno, y la lista, hermanas, puede seguir la lista, puede ser muy grande, todos tenemos diferentes dinámicas en nuestro hogar, ¿verdad? Pero lo que quiero decir con esto, hermanas, es que hay muchas oportunidades en que nosotros seamos heridas, en que nosotros seamos, ¿verdad?, que algo nos desanime, ¿verdad?, que podamos guardar rencor en contra de nuestros esposos. Y hermanas, la Biblia es clara en cuanto a las cosas que debemos sacar de nuestros corazones, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice todo lo que debe salir de nuestros corazones, pero también nos dice cuáles son las cosas que deben estar en nuestro corazón. Y una de ellas, hermanas, es el perdón, ¿verdad? Esto debe de abundar en la vida de una esposa. Esto tiene que estar, lo tenemos que tener siempre a la mano, siempre, hermanas. Esa es la herramienta que debemos de cargar con ella constantemente. No la podemos nada más cuando se acumulen muchas cosas, entonces explotar. No, eso es algo que debemos de cargar con nosotros, con la misericordia, ¿verdad? Que Dios nos dé de su gracia todos los días, hermanas, ¿verdad? ¿Qué es perdonar, hermanas? Perdonar se dice que es un sinónimo de olvidar. Y vamos a ver más adelante lo que quiero decir con esta palabra, ¿verdad? Porque a veces perdonar y olvidar no los queremos poner juntos, especialmente como nosotros como mujeres. Pastor Salazar, creo que él era el que decía, las mujeres no son histéricas, son históricas. Lo que quería decir es que, hermanas, nos acordamos de todos los detalles de fechas, cuándo me lo hizo y, ¿verdad?, recordamos con mucho detalle, ¿verdad?, las ofensas que recibidas. Entonces, hermana, ¿qué es perdonar? Es olvidar una falta que otra persona ha cometido contra ella o contra otros y no guardarle rencor ni castigarla por ello, o no tener en cuenta una deuda o una obligación que otra tiene con ella. Wow, hermanas, qué definición tan preciosa. Aquí está hablando no tener nada, no guardar rencor, no castigarla, no tener en cuenta una deuda o una obligación que tiene con ella. Eso es algo bastante detallado, esta definición, ¿verdad? Es olvidar, que no esté frente a ti constantemente. Hermanas, no podemos olvidar mentalmente, ¿verdad? Al menos que padezcas de amnesia, ¿verdad? No es el mismo acto de olvidar, que ya se te olvidó, ya no te acuerdas, pero fíjense que sí sucede, hermanas, aún mentalmente, cuando tú has perdonado y has dejado que eso ya no estorbe en tu vida diaria, se te ha olvidado, o sea, no es algo con lo que tú vives cada día o cada vez que una pequeña fricción otra vez viene y te cautiva y otra vez estás repasando ese dolor, repasando esa ofensa que se te hizo, sacando el enojo. No, quiere decir como ya superé esto, ya te perdoné, ya escogí perdonarte, lo voy a poner a un lado y vamos a seguir la vida. Bueno, más adelante vamos a hablar acerca de la diferencia entre perdonar y reconciliar, que son dos cosas separadas. Yo no lo podía entender al principio, hermanas, era algo que me costaba, pero bueno, no me quiero adelantar. Estamos hablando precisamente ahorita del perdón. El perdón, hermanas, la Biblia nos da muchos ejemplos acerca del perdón, hermanas. Pienso en la vida de José.
José es uno de los personajes de la Biblia que cautivó mi corazón, hermanas, desde que yo era una jovencita. Y cuando yo estaba leyendo esta historia acerca de José, hermanas, parecía que estaba viendo una novela, ¿verdad? Y yo estaba llorando. Yo recuerdo como una jovencita, yo estaba llorando, hermanas, de ver cómo este hombre, hermanas, había sido tan dañado, lo habían lastimado tanto sus hermanos, la vida lo llevaba en constante, parecía que iba de pique, ¿verdad? Iba hacia abajo, hermanas, y la capacidad que Dios le dio de perdonar fue increíble, hermanas. Y cuando sus hermanos se presentan delante de él, dice que los tuvo que sacar, se tuvo que ir a llorar, ¿verdad? Yo me imagino que en ese momento él estaba repasando las cosas que habían sucedido en su vida, porque fueron años, hermanas, de mucho sufrimiento. Pero yo creo que en ese mismo momento él escogió perdonar, ¿verdad? Pero el ejemplo más grande que tenemos, hermanas, es a través del perdón que Dios nos ha dado a nosotras. Y hermanas, cuando una persona viene a Cristo, adulta, que ha pasado tantas cosas en su vida, ella puede entender claramente lo que es el perdón. Cuando alguien es salva, cuando es niña y Dios te alcanza, a veces uno tiene que realmente estudiar y ver de lo que Dios nos ha librado, hermana, de lo que Dios, lo hermoso que es el perdón que Dios nos ha regalado, que Dios nos otorga. Y el más grande ejemplo de ellos, hermana, del perdón es nuestro Salvador, es Dios. Es a través del perdón que podemos iniciar la relación con nuestro Dios. El perdón, hermana, es la puerta, hermanas, que abre que un humano pueda tener la relación con ese Dios maravilloso. Esto fue algo tan bonito cuando yo estaba leyendo, hermanas, y digo, Dios, gracias por tu perdón. ¿Cuántas veces, hermanas? Yo creo que eso es algo que debería estar todos los días, hermana, en nuestra lista de gratitud. Todos los días, Señor, gracias por perdonarme a mí. Gracias porque no tan solo me has perdonado, me has aceptado, Señor, y tú quieres convivir conmigo aún. Esto es algo tan precioso, hermanas, que ha sido de tanta bendición al estar estudiando esta lección. Varias veces tuve que parar y decirle, gracias, Señor, porque tú me has perdonado a mí, Señor, ¿verdad? Y hermanas, el perdón es lo que marca el comienzo de una nueva vida en Cristo. Hermanas, es a través de su perdón que somos aceptos a nuestro Padre Celestial. Tiene que haber perdón para poder acercarnos a Él. Qué importante y absolutamente necesario es esto en nuestras vidas. Es la base, es el fundamento y es el inicio, hermanas, para nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Qué precioso, hermanas. Si tú has sido perdonada, hermana, gracias a Dios por esto, ¿verdad? Quiero compartir contigo algo. Hace algunos meses yo vine a ver a un doctor. De hecho, esta es mi tercera cita que vengo con él. Espero que ya sea la última en mucho tiempo. Y recuerdo que cuando yo fui ahí, yo no me estaba sintiendo nada bien, hermanas. Y hablé con mi esposo y le dije, quiero atenderme este año, quiero hacer algo acerca del asunto. Y me dijo, tómate una semana. Y mi hermana me llamó y me dijo, Abby, vente, yo tengo un doctor que quiero que veas. Y bueno, hermanas, yo agarré un poquito de mis ahorritos y vine para acá. Y mi esposo también me dijo, aquí está este dinero para que puedas consultar. Y hermanas, cuando yo vine, el doctor empezó a checarme, hermanas, y los suplementos eran bastantes. La cuenta se hizo tan grande que yo no la podía pagar. Era tan grande que yo estaba escogiendo qué es lo más importante que me puedo llevar de aquí. En eso entró mi hermana y me dijo, doctor, cárguelo todo a mi cuenta. Yo la miré a ella y le dije, no, yo puedo pagar una parte. Me dijo, no te preocupes, la cuenta ya está pagada. Quiero que te atiendas bien, quiero que te lleves cada una de las cosas que tú necesitas. Quiero que estés bien, te vamos a cuidar esta semana. Hermanas,
yo empecé a llorar. Mi corazón estaba, hermanas, me sentía tan pequeña ante tanto amor, hermanas. Y lo comparto esto, hermanas, porque así es con nuestro Dios. Hermanas, recuerdo que esta semana, mientras estuve aquí, mi hermana me seguía dando, dijo, toma esta terapia, te voy a pagar otras terapias para que puedas avanzar más rápido quiero que comas saludable y luego ven a hacer estas otras terapias. Hermanas, yo iba a mi cuarto, hermanas, y yo lloraba y decir, Señor, eres tan bueno conmigo. Yo veía a mi hermana y mi corazón estaba con tanto agradecimiento, hermanas. Yo le repetía constantemente, gracias por lo que has hecho por mí, gracias por pagar esa deuda, ¿verdad? Gracias por tomar eso que yo no podía pagar y tú lo tomaste. Mi cuenta estaba en cero, yo no debía nada, todo había ella puesto a su cargo. Ella tomó cargo de cada detalle, de cada costo. Hermanas, imagínense lo que Dios ha hecho por nosotros. Él nos ha dado algo maravilloso que nosotros no podemos pagar. No tenemos nuestros bolsillos ni las buenas cosas que pudiéramos hacer en toda una vida, hermanas. No pudiéramos pagar el gran amor que Dios ha depositado, el gran perdón que Él me ha dado a mí, el gran perdón que Él ha extendido a usted. Su cuenta está en cero y Él no le está recordando constantemente lo que usted ha hecho. Ese es el nivel de perdón que Dios quiere que usted aprenda, hermanas. No es natural, no es algo que va a salir de su corazón, por más buena que usted sea. Se necesita de la gracia de Dios. No puede ser de otra manera. Hay cosas que van a venir a su vida que no va a estar en su capacidad, no va a estar en mi capacidad de perdonar. Solamente lo que necesitamos, es que Dios nos enseñe a perdonar, que Dios nos llene de su perdón, estar conscientes, hermanas. Yo creo que muchas de nosotras cristianas no vivimos conscientes diariamente de cómo hemos sido perdonadas. ¿Saben por qué, hermanas? Porque no podemos perdonar fácilmente. No podemos. Hágase un examen, hermana, un autoexamen y diga, ¿qué tan fácil es para mí perdonar a mi esposo? Hermanas, la respuesta está en usted. ¿Es fácil? ¿Puedo extender misericordia rápidamente? ¿O me enojo? ¿Salgo herida? ¿Rápido me irrito? ¿Qué es, hermanas, lo que está pasando, verdad, en nuestro corazón? Y saben que, hermanas, yo llegué a la conclusión de que se nos olvida. No estamos conscientes del gran perdón que nosotros recibimos constantemente, que hemos ya recibido y que seguimos, hermanas, recibiendo constantemente de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Y es el perdón, hermana, lo que me hace pasar al otro lado, hermana, de ir a la condenación eterna, y lo cambia todo el perdón de Dios, y ahora me da una vida diferente y voy en camino a la vida eterna. He recibido la vida eterna. Por consecuencia, como hijos de Dios, el perdón tiene que abundar, hermanas, en gran manera en nuestras vidas. Muchas personas, ¿verdad? Y yo muchas veces lo he pensado, temen que al perdonar le van a dar a la otra persona el poder de seguirlas ofendiendo. ¿Cuántas se han sentido así muchas veces, verdad que sí? Muchas veces salen como que no lo sigas perdonando porque te la va a seguir haciendo, ¿verdad? O que se van a rebajar o se van a humillar. Sin embargo, es importante saber que perdonar no es aceptar lo inaceptable, no es justificar los males como maltratos, abusos, faltas de solidaridad o infidelidad. Tampoco es hacer de cuenta que no ha pasado nada, así como hacernos, ¿verdad? Como que no estamos viendo lo que está sucediendo. Eso sería ignorar la realidad y acumularíamos resentimientos. Tenemos que ver las cosas como lo que son y aprender de ellas y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Es poder mirar a mi esposo y sus acciones negativas con el realismo, pero también con la misericordia propias de Dios
que sin desconocer nuestras faltas, no nos identifica con el pecado y nos da la oportunidad de ser mejores, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice en Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dios, Cristo, hermana, Él es el ejemplo. Siempre podemos correr a la cruz, siempre podemos correr hacia Él y decirle, Señor, dame de lo que a ti te abunda, porque estoy corta, Señor. Esto que me está pasando, esta ofensa, no está en mí perdonar, por eso te necesito a ti. En ti abunda el perdón, Señor, y te necesito en este momento. Y así es la vida cristiana, hermanas, en todas las áreas necesitamos de Dios. Tú y yo no lo podemos hacer. Es como el amor, hermanas, no viene muchas veces de nosotros. Tenemos que agarrarnos del amor de Dios, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver otros versículos que son muy importantes acerca de esto. Te he dicho que las frases más importantes que utilizamos en esta vida o que deberíamos de utilizar es te amo, perdóname y te perdono. Aunque el perdón es un concepto central dentro de la vida cristiana, todos sabemos, hermanas, que no podemos llegar a Cristo sin el perdón, ¿verdad? Aunque esto es algo básico, algo central, hermanas, para muchas personas es un proceso confuso y difícil de practicar. Yo creo que para todas hemos tenido alguna vez, por lo menos alguna vez en la vida, donde se nos ha hecho muy difícil perdonar, ¿verdad que sí? Instrucciones y principios bíblicos acerca del perdón, hermanas. El perdón significa que se ha cancelado una deuda. Yo les comentaba este ejemplo, ¿verdad? Hermanos, yo estaba haciendo cuentas, ¿cómo voy a poder pagar? ¿Cómo voy a poder pagar? Por lo menos voy a escoger ciertas cosas que me pueden ayudar, las más importantes. Pero cuando aparece mi hermana me dice, no te preocupes, lleva todo lo que necesites, ¿verdad? Asegúrate que tienes todo porque quiero que estés bien. Imagínense, hermanas, el perdón es de esa manera. Dios cancela todo, nos deja a nosotros libres, ¿verdad? De pedir perdón, de la deuda que tenemos para con Él. A través del sacrificio de Cristo en la cruz, Dios nos ofrece perdón a todos nosotros los creyentes. Como Él nos ha perdonado, nos pide que también perdonemos a otros, ¿verdad? Hermanas, especialmente a nuestro esposo. Nosotros vivimos con Él, estamos con Él día a día, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:18-21 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Lucas 17:3-4, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, si tu esposo pecare contra ti, dice reprendedle, y si no se arrepintiere, perdónale. Y 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Wow, hermanas, qué versículo tan poderoso. Romanos 5:6-8, porque Cristo cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por lo bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Algo que yo he aprendido en mi matrimonio, hermanas, que me ha ayudado mucho y tal vez le pueda ayudar a usted, que cuando usted reciba alguna ofensa de parte de su esposo, no es malo que usted le diga, amor, eso que tú dijiste me hirió, ¿verdad? Yo recuerdo en una ocasión mi esposo y yo estábamos platicando y él dijo algo, hermanas, enfrente de alguien que me hirió mucho, pero ¿saben una cosa? Mi esposo no lo hizo conscientemente, ¿verdad?
Y yo recuerdo que, hermanas, mis ojos se llenaron de lágrimas, me dio mucha vergüenza porque estábamos alrededor de gente. Y yo recuerdo que yo esperé el momento apropiado, y ya después cuando todos se habían ido, yo le dije, amor, quiero que sepas que lo que tú dijiste me dolió mucho, me sentí muy triste, me dolió. Cuando mi esposo me dijo, Abby, perdóname, yo estaba jugando, yo nada más lo dije sin pensar y le dije, sí, yo sé, pero quiero decirte que eso es algo que me lastima. Y me abrazó y me dijo, Abby, nunca se va a volver a repetir. Y saben una cosa, hermanas, nunca se ha vuelto a repetir. No fue algo que mi esposo quería herirme, no fue algo que mi esposo estaba queriéndome poner en vergüenza, fue algo que él nunca pensó que iba a llegar a más. Entonces, hermanas, muchas de las cositas y de los conflictos que suceden en el matrimonio es muy fácil de arreglar cuando nos sabemos comunicar, cuando reconocemos, cuando aceptamos y decimos, sabes que esto me está doliendo, voy a comunicarlo con mi esposo, ¿verdad? Y yo creo que él también en algunas ocasiones me ha dicho cosas que yo no pienso que pueden ser algo que le pueda ofender a mi esposo. Y él me dice, Abby, este comportamiento o esta manera me molesta, ¿verdad? Entonces, claro que sí, hermanas, uno ama a su esposo, uno quiere tener una buena relación con él y es tan fácil de hablarlo. O sea, no tiene usted que irse a ofender y irse a llorar a una esquina y decir que tienes, no, nada. Eso no es perdonar, hermanas, ¿verdad? Es hablar. Él es tu mejor amigo, se supone es tu esposo, es la persona más cercana contigo. Háblalo y dile, ¿verdad? Cualquiera que sea tu situación, sabes que, amor, esto me duele. Cuando tú haces estos comentarios, cuando tú tienes estas actitudes o tú mencionas esto o estamos enfrente de la gente, esto me duele mucho, me da vergüenza, me siento humillada. Y yo espero en Dios, ¿verdad? Que con algo así tu esposo pueda entender y casi te aseguro que tal vez en muchas ocasiones esto es algo que él ni siquiera se da cuenta, ¿verdad? Entonces, son algunos detallitos, hermanas, que nosotras mismas pudiéramos decirle a nuestros esposos, ¿verdad? Tener esa comunicación. El perdón, según el ejemplo de Cristo, es en verdad un ideal alto que solamente se puede lograr por la gracia de Dios. Hablábamos acerca de eso, ¿verdad, hermanas? Nosotros no tenemos cómo poder pagar, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener la ayuda de parte de Dios, ¿verdad? Dice aquí en Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Jesús mismo, ¿verdad? Habló a su Padre Celestial y le pidió que perdonara, que nos perdonara porque no sabíamos lo que hacíamos. Colosenses 3:12 y 13, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Otra vez, hermanas, tenemos el mejor ejemplo de donde nos podemos agarrar. Primera de Juan 4:11 y 12 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hermanas, cuando nosotros perdonamos, nos hacemos un gran favor. Ahora, quiero comentarles esto. En este tiempo, hermanas, yo he visto mucho que el perdón se está manejando de una manera como si es un beneficio para nuestra salud mental. Y es una consecuencia. El perdonar a alguien trae ese regalo. Pero se está manejando, hermanas, en todas esas mensajitos que a veces escriben, ¿verdad? En las redes sociales como perdona por tu propia salud, para ti, ¿verdad? Para que tú estés libre. Pero, hermanas, el perdón verdadero es porque queremos tener una buena relación con Dios, porque me importe tanto mi relación y que Dios me siga perdonando a mí,
¿verdad? Que voy a extender ese perdón a los demás. No es meramente para yo ser feliz, para yo todo enfocado en mi persona. No, hermanas, es porque queremos agradar a nuestro Padre Celestial. No es por mí, por mi salud mental, por mi felicidad, porque yo quiero dejar ir y todo esto, hermana. No es de esa manera. Es cuando a mí realmente tiene un peso muy grande el que yo esté bien con mi Dios, en que yo tenga una relación con Él, donde yo quiero que Él escuche mis oraciones, hermanas. Yo quiero que Él esté atento a mi clamor. Yo tengo muchas necesidades, hermanas. Yo tengo hijos adolescentes. Yo tengo, mi esposo ministra una iglesia, hermanas. Yo me siento tan necesitada del Señor que el tener yo algo en contra de mi esposo me va a separar, hermanas, de mi comunión con Dios. Y eso sí, yo no estoy dispuesta a pagar esto, hermanas, porque sería lo más doloroso como cristiana estar separada de mi comunión con el Señor, de no poder ir, ponerme de rodillas y decirle, Señor, escucha mi clamor. Cuando yo tengo algo en contra de la persona que está a mi lado, que es mi esposo, tengo mucho que perder como para tener algo en contra de alguien, ¿verdad? En la iglesia, con amistades, con mi familia, con mi esposo. No estoy dispuesta. Lo tienes que mirar de esa manera. Señor, yo quiero tener entrada libre a tu trono. Yo quiero estar a tus pies, Señor, sin que nada estorbe, que tú puedas escuchar esto, hermana. Y es tanto el anhelo que tú tienes que tener de pasar con tu Salvador, con tu Padre Celestial, que no puede haber eso en tu vida. No puede. Es una ecuación que no se puede hacer, ¿verdad? No puedes, hermana. Entonces, quiero que tú analices esto que es muy importante. El no perdonar a alguien me va a costar muy caro. No voy a poder tener esa conexión con mi Padre Celestial. No voy a poder venir a Él con todas mis cargas, con todas mis angustias, porque Él no me va a poder escuchar, porque Él me pide que yo tengo que perdonar. Es un mandato, no es una opción, es un mandato como cristiana. Dios es un buen Padre que nos ha enseñado y eso es necesario en mi vida. Hermanas, cuando nosotros resistimos en perdonar, cuando no hemos podido extender el perdón, hermanas, esto va a hacer que crezca amargura en mi corazón. Así no puedes, el perdón evita que crezca la amargura. Entonces, cuando yo perdono, anulo, hermana, la amargura en mi vida. Y saben una cosa, hermanas, yo he sido recipiente de esto. Se los digo con vergüenza, pero se los digo porque quiero ser real con ustedes. Hubo un tiempo en mi vida donde yo reconocí que había raíces de amargura en mi vida. Y Dios me habló suavemente, con tanto amor, hermana, y me dijo, Abby, la situación que te sientes así fue a través de una predicación donde yo fui a mi casa, yo me hice un examen y yo dije, Señor, son raíces de amargura en mi vida. No quiero vivir de esa manera. Cuando yo me acerqué al Señor reconociendo que había esto y me fui atrás, pude ver que había falta de perdón. Estaban ahí acumulados, hermana, y no se quedan inactivos. Las ofensas que tú no tratas con ella, pueden ser ofensas diarias, puede ser algo grande, puede ser una acumulación de pequeñas cosas, no se quedan inactivas, hermanas, van haciendo raíces y después te empiezan a controlar. Y después, hermanas, estás amargada. Después es cuando sientes la ira, cuando sientes el nudo siempre en tu garganta. Hay síntomas, hermanas, que tú puedes checar en tu vida donde tú dices, algo está mal, ¿verdad? Entonces, hermanas, cuando tú perdonas, cuando tú extiendes el perdón, evitas que crezca la amargura. Así no puedes seguir dañando la relación y a cada una de las personas involucradas. ¡Qué precioso! Eso es un regalo que Dios nos da, hermana. Cuando tú das el perdón, Abby, si tú estás de acuerdo conmigo y tú entiendes que tú tienes que perdonar,
la amargura se cancela en tu vida. Qué precioso, hermanas, vivir una vida feliz, una vida, hermanas, donde es en victoria cuando tú puedes sobrepasar esto, ¿verdad? En Hebreos 12, 14, 15, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Fíjense, hermanas, y por ella muchos sean contaminados. Hermanas, qué versículo tan fuerte, ¿verdad? Tan apropiado, hermanas, para lo que estamos viendo. Colosenses 3:19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, ¿verdad? Y nos habla, y yo creo que es también viceversa, ¿verdad, hermanas? Que nosotros podemos ser esa mujer, hermanas, que son ásperas, somos duras, somos malas a veces, buscamos el mal, hermanas, porque no tan solo todas estas cosas que van llegando a nuestras vidas por la falta de perdón, no se queda así, sigue creciendo, hermanas, sigue creciendo al grado, hermana, donde una mujer activamente está buscando el mal, está buscando el sufrimiento de la otra persona. Ustedes no son ajenas a eso, nadie nos lo hemos podido ver. Si tú no has sido la protagonista, tú has podido ver a tu alrededor lo que hace la falta de perdón. Es muy triste, hermanas, es muy triste, es peligroso. Llega a ser hasta peligroso, hermanas, el no tener la capacidad, o no quiero decir la capacidad, el no agarrarnos del perdón de Dios y extenderlo a los demás, ¿verdad? El perdón es parte del carácter y la naturaleza de Dios. Aunque Dios no pasa por alto el pecado, Él es paciente, piadoso, misericordioso y está dispuesto a perdonar. Hermanas, en Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, hermanas. Dios quiere que nos perdonemos unos a otros, en este caso con nuestro esposo, recordando que también Cristo nos perdonó a nosotros. Al negarse a perdonar, al guardar rencor o dar lugar a la amargura y al odio, uno se expone a consecuencias muy graves. Estábamos hablando de esto y les quiero leer algunos versículos en 1 de Juan 3, 15 y 16. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida trae vida eterna permanente en él. En eso hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mateo 18, 21 al 31, es un poco largo, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Hermanas, ¿cuántas veces nosotros somos ese siervo, verdad? Que ha sido perdonado en gran manera, pero cómo sofocamos, cómo maltratamos, cómo llega a haber ese odio y queremos castigar a la persona que nos ha ofendido a nosotros. Tengamos mucho cuidado, hermanas. Esto es una vida muy triste, hermanas. Es una vida que uno no quiere estar ahí, ¿verdad? Hermanas, la diferencia entre varios tipos de perdón y la reconciliación, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de la reconciliación, pero ese no es el tema el día de hoy, ¿verdad? El perdón vertical es el perdón que Dios extiende, el perdón al hombre a causa de la
de la obra de Cristo, ¿verdad? Y el versículo dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón horizontal, hermana, este es el perdón que el ser humano le concede a otro. En este caso estamos viendo a nuestro esposo. También se lo llama perdón interpersonal. Este tipo de perdón es cosa seria para Dios. Mateo 6, 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres, si no perdonamos a nuestros esposos sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y hablamos un poquito acerca de esto, hermanas. ¿Cómo nosotros podemos pedirle al Señor que nos perdone cuando nosotros estamos con una vara de castigo en contra de nuestros esposos, ¿verdad? Ahora, hermanas, quiero tocar un poquito este tema. Hay una diferencia muy grande, hermanas, entre el perdón y la reconciliación. Yo no lo podía entender hasta hace algunos años. Yo decía, ¿por qué no tengo? Yo pensaba que perdonar quería decir volver a ser, vamos a decir, si hay dos amigas, ¿verdad? Que tienen un problema y hay algo serio ahí y se separan, ¿verdad? Yo pensaba que el perdonar quiere decir volver a ser súper amigas y seguir adelante como si nunca hubiera pasado nada, ¿verdad? Eso se puede lograr, el perdón, y después sería la reconciliación. El perdón, hermanas, es un mandato de Dios. Esto es algo que Dios espera de mí, espera de cada cristiano que ha sido perdonado, ¿verdad? Es un mandato. No importa, hermanas, cuál sea la gravedad del asunto, nosotros estamos llamados a obedecer y a perdonar, ¿verdad? Quiero pensar que si hay un grupo grande de hermanas viendo este video, tal vez hay algunas de ellas que sus problemas con un esposo sean muy graves. Todos tenemos diferentes, a veces, hermanas, hay unas relaciones muy complicadas, ¿verdad? Por ejemplo, esta mujer fue abandonada, después encontró a otro hombre, tiene ahora un esposo, y en algunos casos este esposo ha dañado a los hijos que ella tenía anteriormente, ¿verdad? No quiero entrar en detalles, hermanas. Y hubo una falta grave, hermanas, ya algo legal, vamos a decir, algo muy, muy severo que este hombre hizo a los hijos, a las hijas. Entonces, hermanas, yo lo que te recomiendo es de que hables con tu pastor. Ahora, el perdón, hermana, es algo que tenemos que otorgar porque no podemos quedarnos, es como decíamos en la clase, va a causar serios problemas en ti. La relación con Dios no va a poder seguir como debería de ser, hermanas. En este caso, tú tienes un pastor, tú tienes que buscarlo, hablar de estos detalles, porque posiblemente no vaya a poder haber reconciliación. Espero no confundirlas, hermanas, ¿verdad? Hay algunas cosas que no son aceptables, hermanas. Hay algunas cosas que no puedes pasar por alto, ¿verdad? Que tienes que tomar cargos, ¿verdad? Es un peligro, es una amenaza. Cuando hay drogas, hermanas, hay golpes. O sea, no te estoy diciendo que te quedes ahí aguantando los golpes a ver hasta cuándo te mueres. No, no estamos hablando de eso, ¿verdad? Pero sí te recomiendo que busques ayuda. El perdón es algo que tenemos que otorgar, pero la reconciliación, el convivio diario con una persona que no ha cambiado, tiene la misma mentalidad, quiere dañar, tal vez tiene adicciones que él no está dispuesto a dejar, que él puede ser peligroso para tu hogar, para tu propia vida. Bueno, no estoy diciendo que te debes de quedar ahí. Eso estábamos hablando de la reconciliación. El perdón se necesita una sola persona para extender el perdón, ¿verdad? Aunque no te lo hayan pedido. Muchas de estas personas que ya están cegadas por el pecado, que han dañado, que no tienen ni siquiera una mente, hermanas, no están sanos en su mente,
no tienen ni siquiera, no te van a pedir perdón, pero es necesario. Dios nos pide que por más doloroso que sea, acudas a Cristo, agarres de su perdón y lo puedas extender, ¿verdad? Pero no estoy diciendo, no te confundas en que tú tienes que aguantar esa situación. No quiero confundir, hermanas, ¿verdad? Pero busca a tu pastor, busca a ese hombre de Dios que te conoce a ti, que conoce a tu esposo, ¿verdad? Que conoce la situación familiar y él te va a guiar de la manera correcta. Yo sé que mi esposo se ha tenido que enfrentar muchas veces a situaciones de estas, hermanas, que son muy complicadas. A veces nosotros, hermanas, metemos tanto a una sola olla y mezclamos tantas cosas, hermanas, que la vida se pone complicada y a veces no puedes ver claramente, no tienes bien definido cuáles son las paredes que tienes que poner, ¿verdad? Entonces ahí sí que hay que buscar al hombre de Dios, buscar a tu pastor, pedirle consejo, te lo recomiendo al 100%, y él te va a guiar, él te conoce a ti. Busca al pastor, a tu pastor, al que te conoce, al que está al tanto de tu vida espiritual, ¿verdad? Pero el perdón, hermanas, volviendo al tema que me han encargado el día de hoy, eso es algo que nosotros debemos de extender. No importa, hermanas, qué tan doloroso sea, porque a veces es muy duro, hermanas, es muy duro el poder extender el perdón. No es fácil, ¿verdad? Ahora, quiero compartirles algo que me encantó esto, ¿verdad? Es para la vida diaria y eso es algo que quiero compartir con ustedes y vamos a terminar pronto por el tiempo, hermanas. Pero miren, hay una diferencia entre errores y ofensas. A continuación les vamos a presentar varios tipos de problemas que pueden causar tensión o dañar una relación. No se abarcarán todas las situaciones posibles, pero el propósito es que sea una ayuda para identificar las diferencias entre distintos tipos de ofensa dentro de las relaciones, ¿verdad? Vamos a ver los niveles de errores y ofensas. Los errores pueden ser faltas menores. Todos cometemos faltas. Se nos olvidan las cosas, se nos rompe algo, se nos tira algo, etc. Es necesario ser conscientes de que vamos a cometer faltas nosotros y las demás personas también en esta vida que no se pueden evitar, ¿verdad? Ahora, hay errores que son irritantes, ¿verdad? Todos los tenemos, hermanas, todos nosotros tenemos algo que irrita a otra persona, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos. Diferentes costumbres, hábitos raros. ¿Alguna vez ustedes han encontrado algún hábito raro que tú dices, ¿qué? ¿Por qué hace eso, verdad? Los rasgos de nuestra personalidad y varias peculiaridades, ¿verdad? Que muchas veces ni siquiera somos conscientes. A menudo nos irritan, que irritan a los demás. Pueden ser cosas como el comer ruidosamente o el roncar. Pobre, ¿verdad? Si está roncando y está tan irritante, ¿verdad? Estos irritantes pueden provocar el enojo, las palabras ásperas y hasta pleitos, ¿verdad? Ahora, puede haber otros errores, hermanas, como malas decisiones. Algunos ejemplos son el llegar tarde a la casa o pagar demasiado por alguna cosa. Todos tomamos malas decisiones de vez en cuando, pero si repetidamente tomamos malas decisiones y si estos errores son serios, llegarán a ser ofensas, ¿verdad? Ahora, hay errores y hay ofensas, hermanas, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son estas ofensas? Vamos a ver, desatenciones. Aunque a todos se nos pueden olvidar las cosas, pueden ser unos errores menores como los que habíamos platicado al principio. Si se nos olvida algo importante como el aniversario o si no cumplimos con las responsabilidades que hemos acordado llevar, podemos dañar nuestras relaciones seriamente. Vamos a estar ahora hablando otra vez de ofensas. Ofensas, palabras y acciones ofensivas. Es gritar, criticar ásperamente, el humillar a la otra persona. Todo esto nos deja con sentimientos de desunión. Si esto se hace costumbre, es muy probable que se ocupe la ayuda de otro para tratar con el problema. Hablando de ofensas, otra vez, pecados graves y daños serios, ¿verdad? Estamos hablando de algo mínimo y ya se va a estar graduando y graduando y graduando a cosas ya más serias, ¿verdad? Entre las ofensas graves están incluidas el adulterio, las adicciones, el abandono, el abuso sexual, físico o emocional,
Estas ofensas dañan la misma base de las relaciones porque violan la confianza, los límites establecidos, la intimidad emocional y la relación espiritual. Entonces, hermanas, hablábamos acerca de eso, ¿verdad? Que hay cosas, hermanas, donde tú tienes que ir a buscar ayuda acerca de esto, no tratando con el perdón, pero tratando con la reconciliación, más que nada, más propiamente, ¿verdad? Y hermanas, aunque es difícil de distinguir entre los diferentes tipos de errores y ofensas, la diferencia más importante es que Dios nos pide soportar los errores, mientras que las ofensas necesitamos ejercitar el perdón, ¿verdad? Dios nos da ese soportándoos, ¿verdad? Hay como faltas en nuestros esposos que son a veces irritantes, hermanas, cosas que se le han olvidado, cosas que se le han pasado, pero hay ofensas, ¿verdad? Que ya son más graves. Ahí estamos llamadas a perdonar. Y esto a mí me sirvió mucho en poder separar estas dos, ¿verdad? Hay personas, hermanas, estamos llegando a un punto tan, hermanas, que ya no podemos soportarnos, ¿verdad? Las cosas más chiquitas nos irritan, ¿verdad? Y a veces es porque hemos dejado acumular y no perdonamos rápidamente. Uno de los compromisos que yo hice con Dios, hermanas, que me ha ayudado en gran manera es perdonar rápido, ¿verdad? Esos errorcitos, esas cositas chiquitas, no las guardo en mi corazón para después sacar una gran lista. Es algo que le dije, Señor, quiero aprender a perdonar rápido. No quiero que pasen horas, que pasen días, semanas, años y que yo guarde cosas de las cosas del diario vivir, ¿verdad? Y también aprendí a comunicarme, como les estaba hablando al principio, ¿verdad? Entonces, hermanas, el versículo Colosenses 3:13, que ya lo leímos, nos habla acerca de soportar y también nos habla acerca de perdonar, ¿verdad? A veces tenemos ideas equivocadas, hermanas, acerca del perdón, ¿verdad? Muchas veces, hermanas, es pensar que le estamos dejando pasar, ¿verdad? Que le estamos dando la oportunidad que nos sigan ofendiendo. Algunas personas creen que para poder perdonar una ofensa es necesario que la otra persona les pida perdón. Ya habíamos hablado de eso. La verdad es que el perdón se le puede conceder a alguien que ya falleció. Yo conozco a personas, hermanas, que ya están muertas las personas que les hicieron daños y ellas siguen siendo miserables. Siguen siendo miserables. Y la ofensa que esta persona les hizo fue de algunos años, pero ellas se mantienen el resto de su vida, décadas, hermanas, todavía con esa amargura, con ese coraje, con ese dolor, ¿verdad? Tengamos cuidado con esto, hermanas, ¿verdad? El perdonar a alguien no es simplemente dejar la ofensa al olvido. Algunas de las ofensas que pudieras haber experimentado son muy graves y no se pueden pasar por alto. Dios no justifica el pecado ni niega su gravedad. Y nosotros, hermanas, obviamente estamos conscientes de esos. Recordemos que la misericordia de Dios no cancela su santidad. Las ofensas, ¿verdad? Son dolorosas, ¿verdad? Jesús, el perfecto Hijo de Dios, quien murió para pagar por el pecado, es la solución que Dios proveyó para que todas las ofensas y para siempre, ¿verdad? Para todas las ofensas y para siempre. Entonces, hermanas, no es negarnos, no es olvidar, no es como decimos, el verdadero perdón, hermanas, esto es lo que quiere decir. Reconoce que se ha cometido una ofensa, reconoce que el ofensor tiene una deuda que pagar. Reconoce que muchas veces el ofensor no puede pagar completamente por el daño que causó. Entiende que aunque es natural tener el deseo de vengarse, no es la solución sana ni tampoco es aprobada por Dios. Libera al deudor de su deuda, ¿verdad? Entonces, hermanas, lo que el perdón nos ayuda a hacer, hermana, o más bien cómo se obtiene, es algo que se concede por gracia. Dios nos puso el mayor ejemplo de dar por gracia cuando inició el proceso del perdón y la reconciliación con el hombre, ¿verdad? Es una decisión intencional y un proceso. El perdón no se da como un accidente, no sucede
naturalmente, hermana. Más bien, uno tiene que tomar la decisión de comprometerse al proceso. El Espíritu Santo es quien da el poder para llevarlo a cabo y se lleva tiempo. Ambas cosas son necesarias, el tomar la decisión de perdonar y el comprometerse al tiempo que sea necesario para llevar a cabo el proceso. Un trabajo difícil y complejo, ¿verdad? Se requiere de valor para perdonar y también de mucho esfuerzo. El perdón tiene dimensiones emocionales, relacionales, espirituales y también fisiológicas. Tiene que ver con cambiar nuestras actitudes, comportamientos y sentimientos y creencias. También necesitamos aprender a calmarnos cuando recordamos la ofensa y no alterarnos ni tampoco reaccionar impulsivamente. El proceso del perdón cambia las emociones que están ligadas a la falta cometida. En vez de sentir enojo, amargura u otros sentimientos que resultan cuando no hay perdón, el perdón nos da la sensación de libertad. ¿Verdad? Nos ayuda, hermanas, nos trae mucha paz, ¿verdad? Muchas veces, hermana, cuando alguien o alguien nos daña o nos ofende, sufrimos un tipo de pérdida, sea algo grave como perder un hijo por causa de estaba yo, hermana, pensando en, no sé si ustedes supieron, hubo una familia, unos misioneros en Honduras, hermanas, que su hijo estaba estudiando en Pensacola y vino una persona y lo mató, hermanas. Él estaba trabajando, un niño consagrado al Señor. Hermanas, eso me dolió tanto, hermanas, me dolió, pasé días, hermanas, donde venía y yo lloraba de pensar en esa madre, en esos padres que habían perdido a su hijo, ¿verdad? Aunque para nosotros no es pérdida, hermanas, eso es algo muy fuerte de pasar aquí en la tierra, la pérdida de un hijo por un hombre ebrio, un hombre que ni siquiera sabía lo que había hecho hasta que tuvo conciencia cuando estaba en la cárcel, hermanas. Eso fue algo muy doloroso y ¿saben qué, hermanas? Ellos son llamados a perdonar y yo no tengo duda que ya lo han hecho, hermanas, pero es doloroso, es muy doloroso, hermanas, ¿verdad? Pasar por algo así, ¿verdad? Y aunque ahorita estamos hablando acerca del matrimonio, vino ese ejemplo a mi vida, ¿verdad? Hermanas, algunos pasos para el perdón ya para terminar con esto, ¿verdad? Vamos a reconocer la ofensa, no es algo que tú debes de ignorar, ¿verdad? Es algo que tú dices, me duele, me causa dolor, ¿verdad? El primer paso es reconocer que ocurrió un daño. Aquí la meta es primeramente aceptar que te hicieron un mal y entonces enfocarte en salir adelante, en pedir la ayuda de nuestro Dios que tiene abundante perdón, que nos puede suplir a nosotros lo que no tenemos. No es bueno ni por un lado negar el dolor, ni por otro seguir repasando los detalles de lo que ocurrió. ¿Sabían, hermanas, que nuestro cerebro repasa? Es muy fácil para nosotros, hermanas, repasar esos eventos fuertes en nuestra vida con mucha más facilidad que la gratitud, ¿verdad? Que buscar lo bueno es como lo más fácil para nuestra mente, estar repasando la ofensa que alguien nos estaba dando, ¿verdad? Usa la empatía. En este paso, los sentimientos de enojo o de frialdad hacia tu esposo se reemplazan con un sentimiento de empatía. Por ejemplo, trata de ver la situación desde el punto de vista de la otra persona. Aquí se trata de comprender lo que la otra persona pudo haber estado pensando, sintiendo, etcétera, ¿verdad? Tu esposo, muchas de las veces, hermanas, nuestros esposos no nos quieren dañar, no nos quieren ofender. Toma en cuenta que entre más horrible ha sido la transgresión, es más difícil mostrar la empatía. Cuando es demasiado difícil mostrar la empatía o la comprensión, hay que empezar con la compasión. Por ejemplo, uno puede pensar qué horrible que esta persona tenga, ¿verdad? Es tomar el asiento de la otra persona, hermanas, y decir, yo quisiera que alguien me pudiera perdonar. Yo he sido, hermanas, alguien que ha recibido mucho perdón, ¿verdad? De mi esposo, de mis padres, de mis hermanos, ¿verdad? De las personas a mi alrededor y hermanas, uno se siente tan pequeñito ante tan grande perdón y sabemos que no lo merecemos, pero eso es algo, hermana, que lo agradecemos con el corazón. Piense de esa manera acerca de su esposo, ¿verdad?
Comprométete a perdonar, hermanas. Es una decisión, no es algo que tú vas a sentir natural, pero es algo que tú puedes decidir. Yo voy a perdonar, ¿verdad? Porque yo quiero estar del lado de Dios, yo quiero que Él me escuche a mí. Haz un fiel compromiso de perdonar, ¿verdad? Y que Dios te ayude a recordar ese compromiso, ¿verdad? Aférrate al perdón. Si de vez en cuando recuerdas detalles de las ofensas del pasado que has luchado por perdonar, no te desanimes. Comprométete nuevamente a perdonar, encomiéndale a Dios tanto la situación como la persona, tu esposo, y sigue adelante. No porque te llegan de vez en cuando recuerdos del suceso que te hirió, quiere decir que no hayas perdonado, ¿verdad? Muchas veces Satanás se encarga, hermanas, de recordarnos, o a veces otras cosas que suceden como que nos traen esos flashes, ¿verdad? De estas cosas, pero siempre vuelve, yo ya perdoné, esto ya está arreglado, ¿verdad? Tienes que ir una vez más a esto, ¿verdad? El perdón, hermana, es uno de los mejores regalos que nosotros podemos extender y es necesario y es algo que Dios nos pide, pero también tenemos que pensar, es algo que nosotros ya hemos recibido, hermanas. Recordemos que Satanás es el acusador de los hermanos. Es posible que trate de acusarte y condenarte aún después de que hayas tú mismo recibido el perdón, o cuando tú hayas, como estábamos hablando, que muchas veces recordamos las ofensas, ¿verdad? Entonces, hermanas, no se quede enredada con el dolor, ni con el enojo, ni el resentimiento por la falta de perdón. Busquemos la ayuda, hermanas, pidámosle al Señor que nos llene de su amor y de su perdón, ¿verdad? Busca a alguien, hermanas. Para mí fue de mucha ayuda la esposa de mi pastor. Ella fue de tanta ayuda cuando me dijo, Abby, se sentó conmigo y me explicó cosas, me hizo ver las cosas de diferente manera, me animó, me ayudó, hermanas, a procesar mis pensamientos. Hermanas, y hasta el día de hoy eso fue una gran lección y lo llevo dentro bien pegadito conmigo, ¿verdad? Entonces, hermanas, sí tenemos, ¿verdad? Sí podemos perdonar cuando te agarras del Señor. Tú sola tal vez no vayas a poder. Ay, yo no sé tu vida, yo no sé tu matrimonio, yo no sé qué ofensas tan graves, ¿verdad? Pero hay cosas, hermanas, que son pequeñitas, que las podemos hablar, que podemos tratarlas, que no debemos de albergar en nuestro corazón, ¿verdad? Busca el consejo de un amigo, de un mentor, de un pastor, ¿verdad? De un consejero cristiano. A medida que resuelvas tus asuntos, verás que se sanarán las heridas y tendrás la oportunidad de aprender más cerca del amor de Cristo y de cómo vivir en la vida diaria. Hermanas, termino con esto. Yo he visto a esas dos personas. He visto a las personas que han sido heridas, que han sido tratadas injustamente, que han sido ásperos con ellas, y yo he visto a dos tipos de personas, la que responde como Dios quiere y la que responde como son sus sentimientos, ¿verdad? Como lo que creemos en nuestra humanidad, lo que es justo. Hermanas, esta persona nunca es feliz. Pueden pasar décadas en su vida y nunca llega a tener paz, a ser feliz, a ser, como dicen, ¿verdad?, a ser libre. Pero hay personas, hermanas, que cuando tú hablas con ellas, cuando tú estás platicando, tú dices, si tú no me lo contaras, no lo pudiera creer. Eres una persona que da tanto amor, eres tan alegre, tienes una vida tan hermosa que no tan solo Dios te ha dado algo precioso, tú puedes dar a los demás, puedes ayudar, eres una persona que tienes una vida preciosa, ¿verdad? Y no puedo creer todo lo que has tenido que pasar. Tal vez maltratos, ¿verdad?, de sus esposos, y ahora tú ves su matrimonio y tú dices, no puedo creer que ese hombre así, que él te trataba así. Y hermanas, es la manera que tratamos con el perdón, con las ofensas, si extendemos el perdón o si lo empezamos a albergar, hermanas. Tú escoges como tú quieres vivir. Dios te da el poder, ¿verdad? Y te da sabiduría para escoger. Hermana, espero que esto haya sido de bendición para ti. Esto es algo que ha cambiado mi vida y que tengo que tener a la mano siempre conmigo. Gracias al Señor, Él me ha dado un esposo maravilloso, hermanas. Un hombre que ama al Señor, un hombre que quiere hacer lo recto. Pero, hermanas, no podemos ir por la vida sin hacer daño, no podemos ser
perfectos, ¿verdad? Las quiero mucho, hermanas. Dios les bendiga, que tengan un bonito resto del día y espero un día nos podamos ver en persona. Las quiero mucho. Un abrazo a todas. Dios les bendiga. Bye, bye.